Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a dos ilícitos que se ubican en el ámbito del ordenamiento jurídico penal venezolano, el falso testimonio y la traición a la patria. Como se dan cuenta, están ubicados dentro de familias de delitos distintos, una frente a delitos contra la administración de justicia y la otra contenido en el grupo de familia de ilícitos establecidos en el título primero del libro segundo del Código Penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal, parte especial. Estas clases virtuales que he venido dando por esta vía se pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para lo cual, si gustosamente quieren suscribirse, está a su disposición. Estos ilícitos que pretendo abordar en el día de hoy, en la medida de lo que el tiempo y las posibilidades de este medio me lo permitan, son delitos de mucha significación y por lo tanto yo preferí analizar, disertar sobre ellos de una forma, digamos, casi individual, independientemente de los otros subtipos que conforman estos ilícitos penales. En lo que atañe en primer lugar al falso testimonio, recuerden ustedes que lo del testimonio como prueba, como sujeto de prueba en los procesos, no solamente se ubica en el ámbito de un proceso penal, sino que perfectamente se puede ubicar en el ámbito de procesos civiles, de procesos contenciosos administrativos, de procesos laborales, o inclusive a nivel de los recursos administrativos en el ámbito venezolano. Se supone formalmente que este testigo, que así ha sido llamado para acudir a un proceso para demostrar un hecho o circunstancia sobre las cuales hay una duda, hay un hecho dubitado y que permite que el testimonio sea el que de alguna forma dilucida haga convencer a ese tercero decisor, que sería el juez, frente a las pretensiones de parte. Ese testigo que de alguna forma ha sido ofrecido por alguien para sustentar una posición. Recordemos el principio del llamado favor probatione. El que prueba un determinado hecho dentro de un proceso debe concedérsele el derecho que surge de tal probanza. Este testigo, que conjuntamente con la declaración del propio procesado, de quien es demandado por la vía de las posiciones juradas, o el que es acusado en el ámbito de un proceso penal, forman lo que se denominan pruebas personales. Esas pruebas personales que se distinguen de alguna forma de las llamadas pruebas técnicas, las pruebas circunstanciales, que están vinculadas un tanto a la llamada experticia. Pero recuerden que ese testigo, ese perito, también asume la condición de perito experto, porque la experticia es una prueba histórica, como he venido yo repitiendo en estos cursos. No es porque sea muy vieja, sino porque comporta, digamos, dos momentos. El momento de la conclusión, que sería por escrito, en el informe por escrito, en la cual se concluye por razones de ciencia o de técnica, pero también la necesidad de la deposición para ratificar en un juicio oral y público lo que se concluye dentro de un escrito de peritaje. Recordemos que por lo menos en el ámbito penal venezolano, a diferencia de otros procesos de contenido dispositivo, como por ejemplo el civil, los procesos contenciosos administrativos, la única forma de apreciar un sujeto de prueba, sea la confesión, sea el peritaje, sea la experticia, sea el documento público o privado, conforme al 22 del COP, es la llamada sana crítica. Y esa sana crítica es la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Entonces, esa sana crítica, bueno, como posibilidad de cuestionamiento
que tiene el juez frente a un determinado sujeto de prueba se estructura sobre la base de instrumentos de la sala crítica, que serían la lógica, la experiencia y la ciencia. Entonces, he dicho todo ello para ubicar en contexto del llamado supuesto de hecho, ¿ok? Que estaría incurriendo el delito de perjurio o el delito de falso testimonio. ¿Dónde se ubica? Claro que el problema de la ubicación del supuesto de hecho que configura el falso testimonio tiene mucho que ver con el tipo de proceso, con el tipo de audiencia, con el tipo de juicio en donde ese testigo está emitiendo su testimonio. Porque si existe una sola oportunidad de la recepción probatoria, de igual forma no podrías contrastar lo dicho con anterioridad con lo dicho con posterioridad cuando solamente el testigo, a las pautas de las formalidades del testimonio que forman parte del régimen probatorio, solo se ubica en un solo tipo de acto procesal que sería fundamentalmente la llamada audiencia de juicio. Ojo, lo estoy hablando en el ámbito procesal penal, pero esa audiencia de recepción probatoria que se ubica como un solo momento en los procesos civiles, por ejemplo, indicando allí los laborales, los mercantiles y el civil propiamente dicho, que se da a partir del llamado ofrecimiento. Ese ofrecimiento del testigo como prueba puede ocurrir por parte del demandante, que en el caso del penal, bueno, estaríamos hablando del acusador particular propio, o acusador fiscal, pero también ese testigo puede ser ofertado por parte de quien se defiende bajo la llamada prueba de descargo. Entonces, bueno, el tema fundamental frente a la prueba es que al ser admitido forma parte de una comunidad probatoria. Es decir, la comunidad probatoria nace a partir del momento de la admisión de la prueba, no a partir del momento en que se produce la llamada evacuación de la prueba, ni menos aún cuando va a ser apreciada la prueba en la oportunidad de sentenciar, sino que ya podemos abordar el tema de la comunidad a partir de la admisión, lo que también se denomina comunidad probatoria, que también se denomina principio de adquisición. Entonces, es decir, hablar de un falso testimonio pasaría, obraría a partir del momento de la producción efectiva de dicha prueba en el ámbito que ese proceso penal le conceda a la llamada recepción probatoria. Entonces, bueno, vamos a ver este falso testimonio en las diferentes hipótesis que maneja el Código Penal, porque la verdad que está vinculada a muchos, es decir, el supuesto de hecho establece diferentes momentos. Entonces, en primer lugar, hablaríamos del llamado falso testimonio como tipo básico, como tipo base, que se ubica en el artículo 242 del Código Penal, con sus famosas 3 hipótesis. El que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial. Entonces vamos a detenernos un tanto acá. Deponiendo como testigo. Es decir, no estoy en la condición de acusado, ¿ok? Porque ese acusado no está obligado a declarar. Sí podría ser una víctima. La víctima fundamentalmente es testigo de un hecho que ha sufrido, ¿ok? Pero que sobre esa víctima en su condición de testigo pudiera ocurrir la llamada presunciones objetivas de falta de fiabilidad, porque bueno, a fin de cuentas es víctima porque ha sido ofendido por un delito, a fin de cuentas estaría declarando como demandante en el proceso civil porque ha sido afectada por el derecho que precisamente demanda por vía de una demanda. Entonces, el hecho de que quien esté declarando como testigo puede ser una víctima, de alguna forma no desdice, no le resta posibilidad de incurrir en el supuesto de hecho que se indica en el artículo 242. El que deponiendo como testigo. Recordemos la triple obligación que obra frente al testigo desde un punto de vista procesal. Tiene la obligación
de acudir al proceso. Tiene la obligación de declarar y tiene la obligación de decir la verdad. Por ello es que ese testigo, en principio, es un sujeto procesal, porque tiene deberes con respecto al proceso. En este caso, ubicándonos en la familia contenida en el 242 del Código Penal frente a la llamada administración de justicia. ¿Okay? Esa administración de justicia que no deja de ser distinto si el sistema es acusatorio, si el sistema es dispositivo, si la apreciación de la prueba se da por la sala crítica o por la vía de la tarifa legal, ello es francamente irrelevante. ¿Okay? Entonces, bueno, con la llamada triple obligación por parte del testigo. Ahora, si en ese propio testigo se asume una doble obligación, una doble condición, quise decir, ya no es como sujeto, sino también como parte, porque quien está declarando es la víctima, por ejemplo, de un delito y esa víctima presentó una acusación particular propia o presentó una querella. De igual forma, su condición de querellante o de acusador no le niega la posibilidad de incurrir en el falso testimonio. Pero la posibilidad del llamado desbloqueo de función, ¿ok? Es decir, la posibilidad de poder estar en una función o en otra, en la realización de una deposición, en el juicio oral y público, bueno, se ubica en la propia voluntad del acto procesal. Generalmente, por el acusador particular propio o por el querellante, habla su abogado asistente, ¿ok? Y por ello, cuando se están haciendo argumentaciones que son de carácter jurídica, que son de carácter de sustento, de una pretensión, entonces no se está deponiendo sobre el hecho. Es decir, se trataría sobre el llamado hecho objeto del proceso, la llamada causa petendi, lo que está en duda y que sustentaría el convencimiento decisorio a los fines de otorgar la pretensión o de negar dicha pretensión. Entonces, bueno, la norma nos dice que en primer lugar, bueno, ha de ostentar la condición de testigo. Es decir, ¿cómo lo sé yo? Bueno, en primer lugar, he sido notificado como tal. ¿Ok? En segundo lugar, ante la autoridad judicial, reafirma el 242 que no se trata de una autoridad fiscal, que no se trata de una autoridad policial. Es en una relación de inmediación frente a un juez, donde ese juez pretende derivar un convencimiento por parte de ese testigo, por lo menos en la hipótesis que está manejando el 242. Podrían ser otras hipótesis a lo largo de ese articulado. Entonces, de allí vienen las tres circunstancias que nos indican el supuesto del 242 frente a la comisión del delito de falso testimonio. La primera de las hipótesis, afirmar lo falso. O sea, lo falso. ¿Okay? Bueno, el hecho ciertamente en el mundo de lo real nunca ocurrió. Entonces, bueno, esa afirmación sobre la base de si yo ostento la condición de testigo presencial, bueno, ciertamente presencié una circunstancia que no ocurrió y estoy manifestando que ocurrió. Estoy dando una noción de asertividad frente a lo que no ocurrió. Si yo soy un testigo referencial, entonces la referencia de la que tuve con respecto a un hecho no la tuve jamás. Esa referencia, eso de me dijeron, ok, lo leí, jamás lo leíste porque jamás pudo haber sido publicado, jamás alguien te lo pudo haber dicho porque nadie lo presenció. Negar lo cierto, entonces una circunstancia en la cual asertivamente se presencia o se asuma en lo referencial, ok, por la vía del testigo referencial, se niega, segundo supuesto, o calle total o parcialmente lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado. Entonces, aquí estaríamos en otra oportunidad, en otra noción con respecto al actuar testimonial. ¿Ok? Es decir, el testigo en primer lugar se le apercibe, la autoridad judicial le apercibirá, usted ha sido ofrecido como testigo por unos hechos supuestamente ocurridos en la ciudad de La Guaira el 28 de mayo de 2020. Pues, más nada,
sin ningún tipo de otra indicación. ¿Qué sabe usted al respecto? Digamos, el primer estadio, la primera etapa frente a la declaración testimonial. Obviamente que previo a ello, a ese declarar, alguien se le ha hecho declarar con juramento y por lo tanto el juramento como testigo de alguna forma subyace en el supuesto de hecho de la norma. Veremos si actúa como condición objetiva de punibilidad o no, pero hay que advertir, por ejemplo, en el ámbito procesal penal, que los menores de 15 años de edad no están obligados a ser juramentados como testigos, pero de otra forma, también los familiares que se ubiquen dentro de el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establece el artículo 49.5 de la Constitución, familiares del procesado. Bueno, ellos no están obligados a declarar. Si lo hacen libre de apremio y coacción, lo cual haría también el propio acusado o demandado si decide declarar, pero ya él no entraría en la noción del testimonio, porque hasta para defenderse él pudiera mentir. Se tolera que el propio demandado, el ámbito penal, el acusado, pudiera hasta mentir y no incurriría en el supuesto de hecho del llamado falso testimonio. Pero aquí lo estoy visualizando frente a el familiar, ese familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, sigamos en el análisis de la figura conforme lo establece el artículo 242 del Código Penal. Si contraindiciado, si ese testimonio se da en contra de indiciado en juicio criminal, ¿ok? Entonces se aumenta, se agrava ese falso testimonio de 6 a 30 meses. Fíjense que aquí se indica que si concurren esas dos circunstancias, con lo cual, ¿cuáles serían las dos circunstancias que se verificarían con respecto al 242? Bueno, que en primer lugar, esa declaración no sea contra cualquier otra parte, ¿ok? No sea contra la víctima, es decir, sea contra el indiciado, quien ostente la condición de procesado, pero además lo está diciendo en un juicio criminal. Por lo tanto, fíjense que la conjunción copulativa o que conduce a la pena de 6 a 30 meses pasa por la idea de que él está declarando, el testigo, un falso testimonio contra el indiciado en una etapa, en una oportunidad procesal en la cual no es propiamente el juicio, siendo que si además lo hace en el juicio, incurrirá en el agravante de 18 meses a 3 años. Nótese que en el ámbito procesal penal venezolano, estas fases procesales son 3 las fases procesales, en las cuales, obviamente, para hablar de juicio, es el llamado juicio oral y público que forma parte de la fase de juicio, conforme lo establece el 315 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, no debe sinonimizarse proceso con juicio, en el entendido que uno diría, bueno, la fase preparatoria sería un juicio criminal porque se trata de una fase que va a regular la verificación de si se cometió o no el delito que se encuentra allí imputado, la llamada audiencia de imputación. Pero obviamente, si conforme al 312 infine del COD no podrá realizarse en ninguna otra etapa anterior a la fase de juicio, lo que le es inherente a la propia fase de juicio. ¿Y qué es lo que le es inherente a la fase de juicio? El debate sobre la prueba, el debate sobre la fiabilidad, es porque para que se den las dos circunstancias de indiciado y en un juicio, es porque efectivamente ha ocurrido en ese juicio oral y público que está contenido en la fase de juicio del proceso
Penal venezolano a partir del artículo 315 y siguientes del COP, vigente en mayo de 2020, y por lo tanto más lo podría asumir la sinonimia de juicio con la audiencia preliminar o con la audiencia de imputación en fase preparatoria. Claro, y me perdonan los que me están escuchando esto, que estoy tan penalizando la explicación, siempre abordándolo en el ejemplo del proceso penal, pero el problema del falso testimonio pudiera ocurrir en cualquiera de los otros procedimientos. Hay un asunto interesante desde el punto de vista del proceso penal, que es la llamada prueba anticipada, que se da conforme al artículo 289 del COP. Y quien está declarando como testigo en una audiencia de prueba anticipada es porque sabe que él puede desvanecerse, es decir, él pudiera no estar presente en el juicio oral y público por circunstancias vinculadas a la propia condición de testigo, y que por lo tanto esa declaración que va a rendir en prueba anticipada va a ser usada como testimonio en el juicio oral y público por la vía del acta. Entonces, es equiparable también la posibilidad de esa hipótesis que maneja la parte infine del 242 del Código Penal, en cuanto a que el falso testimonio también pudiera ocurrir en la audiencia de prueba anticipada cuando se está deponiendo en contra del propio imputado. El problema con la prueba anticipada es que conforme al 289 se dice también que no solamente se es imputado, sino que quien ostente la condición de investigado. Entonces, el que disponga falsamente frente a un investigado, ¿ok?, en la audiencia de prueba anticipada, bueno, no necesariamente ostenta la condición de indiciado, porque la condición de indiciado surge a partir del llamado acto de imputación regulado en el 126 del COP, y que por vía de una sentencia pues, de julio de 2017 de la Sala Constitucional se dice que la imputación solo puede ocurrir en sede jurisdiccional, en la llamada audiencia de imputación, esa que regula el 236 del COP y el artículo 372, en el caso de la presentación flagrante del sospechoso en la llamada audiencia de imputación. Bueno, si al final del camino, por vía de ese falso testimonio, se causa la condenatoria a presidio, eso es como lo establece la norma, de 3 a 5 años, entonces se conlleva a una pena de 3 a 5 años, ¿ok? Ahora bien, la propia norma establece que qué pasaría cuando es sin juramento, ¿ok? Las posibilidades que he manifestado a ustedes en las cuales es posible que se dé frente a quien, siendo familiar dentro de los grados que establece el artículo 49.5 de la propia Constitución, pueda declarar. Bueno, la norma concede la posibilidad de una reducción de una sexta a una tercera parte de la pena del que realiza perjurio sobre la base de cualquiera de las hipótesis que están acá, aun siendo el familiar del acusado. ¿Ok? Entonces, bueno, a él sí se le permite mentir, ¿verdad?, en aras del llamado derecho a la defensa, pero si alguien ostenta la condición de testigo, bueno, necesariamente tiene que decir lo cierto sobre lo que sabe, aun siendo familiar. Recordemos que también es posible que pueda darse un delito contra el propio familiar y que por lo tanto ese delito contra el propio familiar no lo exime, no exime al juez de imponerle el llamado precepto constitucional a esa víctima, aun siendo familiar del procesado, ¿ok? Y que si se verifica lo del falso testimonio, bueno, ello no lo exime de incurrir, aun siendo víctima del delito de falso testimonio o de perjurio.
Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se ubica esa noción del falso testimonio? Obviamente que no solamente con la simple declaración, sino en contraste con otros elementos. Pero pudiera ser que la crítica al testimonio, para hablar del falso testimonio, se ubique en su propia declaración sin contraste, sin adminicularlo con otros elementos. Aquí recordemos que el problema de la verdad, lo óntico, juega un papel fundamental. ¿Qué es lo verdaderamente que ha ocurrido? ¿Qué es lo cierto? Pero fuera de estas disquisiciones un tanto filosóficas, es porque suficiente y eficientemente se verifica que eso que se le puso no está conforme con la realidad. Entonces, bueno, decía yo que se podía evidenciar el llamado falso testimonio sin contraste, cuando en la primera deposición dice sí y en la segunda dice no frente a un mismo hecho, cuando afirma asunciones absolutamente contrarias, antagónicas. Me encontraba en el sitio A cuando primero declaró y luego en el mismo acto procesal manifestaba, me encontraba en el sitio B. Por lo tanto, mal se puede entender un problema de falso testimonio, lo que se denomina la actitud del testigo con respecto a la aptitud del testigo. Aptitud en primer lugar con P, es decir, capacidad esencial, íncita de demostrar un hecho y circunstancia. ¿Ok? Entonces, el testigo presencial pues sabe lo que verificó en su presencia, pero lo otro es la actitud, cómo se comporta en el desarrollo del juicio oral y público. Indebidamente se pudiera hablar de falso testimonio si, bueno, observa a otra persona, ¿ok? Si espera algún tipo de seña, porque lo que esencialmente se está verificando es su fiabilidad para no incurrir en mendacidad. La mendacidad es lo que no es fiable. Entonces, bueno, esa fiabilidad o esa mendacidad vinculado de nuevo al propio hecho de la declaración o contrastado con otros elementos. Bueno, existen las exenciones que describe el 243, por lo cual, o como condición objetiva de punibilidad o como excusa absolutoria, no se verifica. O sea, frente al supuesto de hecho del falso testimonio. La del numeral primero, el 243, si hubiera dicho la verdad, se habría puesto inevitablemente a un pariente cercano, amigo íntimo o bienhechor a un peligro grave tocando a la libertad o al honor. Fíjense que aquí pareciera que de alguna forma las hipótesis que se manejan en el 49.5, es decir, ser familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, lo justifica a no decir la verdad y asumir un falso testimonio. Es decir, expuesto inevitablemente a un pariente cercano, amigo íntimo o bienhechor a un peligro grave tocante a la libertad o al honor. Pero ese peligro grave tocando a la libertad o al honor no puede ser un peligro que se deriva de la propia administración de justicia. Si en la propia administración de justicia se evidencia lo certero del hecho a los efectos de establecer una responsabilidad penal, entonces definitivamente lo que se está es afectando a la administración de justicia. Tendría que ser una circunstancia que manifestada en la propia audiencia de juicio oral y público expusiera fuera del juicio, es decir, fuera porque lo está escuchando alguien en la audiencia del juicio oral y público, o el honor. Es decir, recordemos que en el proceso penal venezolano, por ejemplo, y de nuevo, de verdad, me van a perdonar por seguir hablando del proceso penal venezolano sin ubicar el testimonio o el falso testimonio dentro de otros procedimientos, dentro de otras incidencias no penales. Pero existe en el proceso penal venezolano lo que se denomina la audiencia privada, es decir, que el juez decida instruirle al alguacil, cerrar la sala de juicio para hacer la audiencia privada a los efectos de no perjudicar el honor de otras personas. Por ejemplo, en lo que atañe a cualquier proceso en donde se encuentre como procesado un menor adolescente por la vía del sistema penal de responsabilidad de adolescente, tendría que ser
a puerta cerrada, a tipo de audiencia privada. Bueno, eso no se respetó. Y entonces, de alguna forma, ese testimonio que se manifestaría de esa manera pudiera incurrir a exponer al honor o la libertad de alguien. Pero ojo, no por el hecho de la pérdida de la libertad que pueda surgir porque mi declaración iría a sustentar la llamada sentencia condenatoria. Por cierto, que aquí se ve interesante que, por ejemplo, cuando se llevó a la Asamblea Nacional Constituyente la redacción de ese artículo 49.5 de la declaración, es decir, no está obligado a declarar. En todo caso, fíjense que el que está declarando como pariente cercano es porque lo está haciendo libre de apremio y coacción, no es porque está obligado. Es decir, él decidió libre de apremio rendir la declaración y por lo tanto, si él rindió esa declaración libre de apremio, aún teniendo la posibilidad de ampararse en el precepto constitucional del artículo 49.5, pero ya de alguna forma estoy ubicado en los supuestos del falso testimonio, a menos que de allí surja ese miedo, pero no por circunstancias vinculadas al propio proceso en el cual está asumiendo su declaración, sino por circunstancias externas. Entonces, bueno, iba a decir yo que cuando se llevó la redacción original de ese artículo 49.5, la proponente, que era una constituyente, la doctora Blanca Nieves Portocarrero, dijo, bueno, ¿por qué no se incorpora también dentro del artículo 49.5 quien asuma una relación estable de hecho, inclusive de personas dentro del mismo sexo? Entonces, bueno, de alguna forma eso no se aceptó, ¿verdad?, en la redacción definitiva del famoso precepto constitucional del artículo 49.5, pero fíjate que de alguna forma el Código Penal lo establece en el numeral primero del 243 como excepción de responsabilidad penal frente al falso testimonio en la noción del llamado amigo íntimo. El numeral segundo del 243 nos dice, el que habiendo manifestado su circunstancia no debió habérsele considerado como testigo o no se le advirtió que tenía de abstenerse de declarar. Es decir, de forma alguna se le habló del llamado precepto constitucional que no lo obligaba a declarar. Yo creí que estaba obligado por la condición de testigo. Es decir, no se le impuso del llamado precepto constitucional. Si el falso testimonio expuso a otro a procedimiento criminal o a una condena, la pena se reducirá de una media a 2/3 partes. Es decir, no conllevó a esa sentencia condenatoria, pero lo expuso, ¿ok? Es decir, lo puso en peligro, o sea, como circunstancia de mero peligro, como delito formal, ¿ok? Entonces, bueno, ello no conllevó, pero de alguna forma su dicho, que fue descartado por mendaz y por no fiable, puso en peligro esa situación. Es decir, por lo menos como una circunstancia objetiva, tendría que haber estado presente, en primer lugar, en el auto de apertura a juicio en el ámbito penal, en el ofrecimiento probatorio, en el otro ámbito no penal, en una demanda o en una contestación, pero admitido, y además haber producido su declaración en el juicio. Hay la figura de la llamada retractación o excepción de la pena. Recuerden que esta manera, como se denominan los artículos, se lo coloca en la doctrina y yo lo estoy colocando aquí a los efectos de ilustrarles a ustedes, porque el Código Penal, bueno, no nomina artículos. Exento del 242, el que habiendo declarado en el curso de un procedimiento penal se retracte y deponga la verdad antes de concluirse la averiguación por auto de no haber lugar a proseguirla o el proceso por sobreseimiento fundado en no haber mérito para cargo o antes de que se descubra la falsedad del testimonio. Es decir, esto hace asumir la llamada acción de regreso, esa que está regulada en el artículo 81 del Código Penal, ¿okay? La llamada tentativa inacabada. Entonces, fíjense, el que habiendo declarado en el curso de un procedimiento penal solamente es en el ámbito de un proceso penal, que está repleto de procedimientos, el ordinario y los especiales.
se retracta y deponga la verdad antes de concluirse la averiguación por auto de no haber lugar a proseguirla o el proceso por sobreseimiento fundado en no haber mérito para cargo o antes de que se descubra la falsedad del testimonio. Aquí nos está ubicando, obviamente, en un momento procesal que sería previo al juicio oral y público y que, por lo tanto, esa declaración en la cual se retracta ese testigo ha ocurrido en fase preparatoria o en fase intermedia por la vía de la llamada prueba anticipada, porque nos dice la oportunidad antes del auto de sobreseimiento. Es decir, la sentencia, la decisión de sobreseimiento es una de las posibilidades que se podría otorgar a la finalización de la fase intermedia del proceso penal cuando no se dicta el llamado auto de apertura a juicio. Pero ahí vemos que objetivamente alguien depuso lo falso o afirmó lo que no era debido, ¿okay? Con respecto a un hecho que presenció, lo que no ocurrió efectivamente. Entonces, bueno, eso de poner en peligro va a ocurrir en las fases anteriores a la fase de juicio. Es decir, esta hipótesis no es la que manejaría el haber actuado en plena fase de juicio. Entonces, si la retractación se efectúa después o si se refiere a una falsa deposición en juicio civil, la pena se disminuirá de una tercera a una media siempre que la retractación tenga lugar antes del fallo definitivo del asunto. Obviamente, no pudo haber sido utilizado ese falso testimonio en la condena de alguien porque este ya se retractó por la vía de la retractación. Bueno, mis amigos, hasta acá nos vemos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias.